buenas noches, espero que estén pasándola bastante bien. Bienvenidos a este su programa Factor Riqueza, donde analizamos el acontecer nacional e internacional y su vínculo con el futuro de Honduras. En esta noche vamos a tratar el tema de lo que es la cultura y lo que es muy importante y lo que nos rodea. Y como podemos ver, hay distintas culturas que rodean nuestro planeta. ¿Cómo podemos hablar de distintas de ellas? ¿Verdad, doctor? Sí, hay muchas culturas, pero de lo que yo quería hablar es de la cultura aquí en Honduras, de la cultura que se maneja. Sí, porque de antaño podemos ver que hay distintos tipos de culturas. Se define un término bastante grande, ¿verdad? Sí, bueno, la cultura es una mezcla de varios factores como es la etnicidad, la religión, el lenguaje, las tradiciones, una serie de factores, la historia particular de ese país. En esa olla va una gran cantidad de variables y no es muy fácil definir, aunque todo el mundo tiene una idea bastante aproximada cuando dice es la cultura hondureña, es la cultura de tal país, estos países tienen otra cultura, la de Honduras, etcétera. Sí. Vemos bastante este tipo de comentarios, especialmente cuando hay cosas malas o cuando una persona se comporta, tiene algún tipo de comportamiento. Y como hablábamos, también se divide en distintos, pues. Sí, entonces, aquí, por ejemplo, en Honduras, decir la cultura hondureña, pues tiene sus particularidades, es bastante conocida por ejemplo, su indiferencia. A los hondureños, ¿cómo decir? A nadie le saca carrera. En otros países, incluso los países vecinos, miramos que la gente se agita, se enardece, se apasiona mucho más por cualquier cosa que tienen ellos, y esas cosas pues tienen positivo y negativo. En los 80 esas pasiones tan exaltadas en países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua se tradujeron en guerra civil. En Honduras, afortunadamente, esa indiferencia, esa pasividad, esa apatía de los hondureños se tradujo en una relativa paz y tranquilidad. En El Salvador, por ejemplo, murieron 75,000 personas en esa guerra civil que duró 12 años. En Guatemala murieron más de 100,000 personas. En Nicaragua también murieron muchísimos miles. Así acorde a lo que es eso del comportamiento, ¿verdad? ¿Cómo dice? Acorde a lo que es la cultura del comportamiento. Sí, miramos que desde la perspectiva de Honduras pues tiene sus particularidades muy sui generis, muy propias de Honduras, y tiene su positivo y su negativo. Pero más particularmente en cuanto al tema de desarrollo, porque Honduras es el segundo país más pobre de Latinoamérica, se ha argumentado con regularidad que la causa es la cultura hondureña. Se argumenta que, por ejemplo, que los empresarios se les acusa de ser poco dinámicos, poco agresivos, tener poca iniciativa. O que realmente se han hecho cosas muy pocas y no las necesarias. Sí, no se ha implementado lo que se debería hacer para el país, para que el país creciera y mejorara este tipo de cosas. Sí, a los empresarios se les acusa de ser poco dinámicos. O de seguir en la misma rutina, seguir con las mismas ideas, tal vez. Y a los obreros se les acusa de ser muy proclives a la huelga, de ser poco dinámicos y emprendedores en el trabajo, tener poca iniciativa. Sí, porque vemos que aquí en estos tiempos se está dando bastante lo que es la huelga, tanto a veces con los maestros como con los médicos, y muchas veces está causado por este tipo de cosas o malentendidos que están causando con el gobierno. Sí, pero no es tan malo, pues es una cultura que se ha implementado desde hace algunos años, pero no es malo porque ellos están velando por sus derechos. Tal vez la forma en que lo están haciendo sea no la adecuada o la mejor. Sí, bueno, hay estas acusaciones constantes contra los grupos fundamentales del país, los patronos y los obreros. Miramos que en realidad no es que no haya nada de cierto de estas acusaciones, pero la mayoría de las posturas son falsas, porque miramos que, por ejemplo, los obreros hondureños se han ido como 1 millón a los Estados Unidos, y allá una gran cantidad de empresarios de los Estados Unidos se aplauden el dinamismo, la iniciativa,
la capacidad para cumplir con el trabajo que se les ha encomendado a los obreros hondureños y ¿Cómo se desempeñan? Pues a veces aquí hay personas que gustan trabajar y tal vez no hay la oportunidad de trabajo, no hay las plazas, por decir así, las plazas necesarias. Sí, entonces se van a los Estados Unidos y allá pues... Algunos llegan, pero alguna parte de la minoría quizás se queda en el camino, ¿verdad? Y pasan todo este tipo de cosas que no deberían de pasar. Sí, bueno, pues muchos empresarios de los Estados Unidos no se quejan del trabajo de los obreros hondureños allá. Así que podemos apreciar también podemos apreciar horarios de trabajo aquí en Honduras, la jornada laboral. El otro día, el sábado, estaba en San Pedro Sula recogiendo firmas y conversaba con una muchacha que me la dio, que trabaja en el comercio, en uno de estos centros comerciales. Y ella me decía que trabaja algo así como 73 horas a la semana y le pagan miserable de 6,000 lempiras al mes. Entonces, esta muchacha, miramos que no es la única, pues hay varias personas que están en la misma situación que ella. Claro, es decir, es una gigantesca cantidad. Miramos aquí que la jornada de trabajo en Honduras es mucho más de 50 horas a la semana. Y en cambio en países desarrollados es como 40. Los hondureños trabajan mucho más horas a la semana que los estadounidenses, los canadienses, los ingleses, los franceses, los alemanes, los españoles, los italianos. A los hondureños no se les puede, en cuanto a horas de trabajo, no se les puede acusar realmente de ser indiferentes, de ser poco proclives al trabajo. Porque ahorita lo que se está manejando son 8 horas diarias. Sí, bueno, pero la realidad es que terminan trabajando mucho más precisamente por el altísimo nivel de desempleo que hay en el país, lo cual fuerza... A veces por horas extras, a veces porque días feriados tienen que trabajar. Hay trabajos que sí están implementando esto que es el pago de las horas extras. Hay otros empleos que no lo pagan, que simplemente el empleado tiene que trabajar porque ya firmó un contrato o un acuerdo, tiene que trabajar todo ese tipo de horas. Pero es importante... Y vemos que no es lo correcto, porque hay tenemos un código ahorita del trabajo, estamos viendo lo que es las horas extras, pues, después de un tiempo estipulado, sí. Las nocturnas, diurnas y... Pero, digamos, este gobierno se pone a acusar a los empresarios de ser los responsables, de ser explotadores, de ser abusadores. La realidad es que cuando analizamos la historia económica de los diferentes países del mundo, por ejemplo, si agarramos los Estados Unidos, un país muy respetuoso de sus leyes, miramos que, por ejemplo, hace 100 años, la explotación del trabajo de los obreros era gigantesca, la cantidad de horas de trabajo era todavía mayor que la que están teniendo los obreros hondureños en este momento. Se les pagaba tan poco, sino menos que se les paga en este momento, y se les abusaba en diferentes otras formas. Y miramos que en ese momento el nivel de desarrollo económico de los Estados Unidos, pese que era el más avanzado de la época en el mundo, más aún así era pobre relativo a lo que es incluso hoy Honduras. La media de vida, por ejemplo, era mucho más baja que la de Honduras. Pero eso ya se puede manejar como cultura entonces, no, ¿la implementación de las horas de trabajo? No, eso lo que nos dice es que lo fundamental para que los obreros de un país no sean explotados es que el país tenga rápido crecimiento económico y que tenga rápido... No es de cultura entonces. No es cultural, porque miramos ese fenómeno en todos los países del mundo. Hace 200 años en Inglaterra, por ejemplo, a los niños incluso se les ponía a trabajar desde la edad de 5 o 6 años. No, y vemos que ahora en el país igual, no es que se les ponga, sino que hay niños que se sienten por la misma necesidad obligados, pues, a lo que es trabajar. Vemos niños que salen de la escuela, vemos niños que hasta venden chicle, y no creo que sea la única que los haya visto. Son niños que andan con el uniforme de la escuela y andan vendiendo en la calle porque también tienen que ver de qué manera apoyan para el sustento de la casa. Sí, a lo que voy es que en la Inglaterra de hace 200 años, por ejemplo, a los niños de edades tan cortas como 5 o 6 años se les hacía trabajar en las minas, donde usualmente habían derrumbes y quedaban soterrados, ahí morían. En infinidad de empresas, por ejemplo, de fábricas, se les encadenaba a la máquina en la cual ellos trabajaban, por ejemplo, en la cual hilaban y hacían el tejido, se les encadenaba y dormían al lado de la máquina, porque usualmente muchos padres se los vendían a los propietarios de la fábrica porque no tenían que comer, y esto los encadenaban porque si no se fugaban. Entonces era una forma de esclavismo, de esclavitud, sí, oprobiosa. Pero miramos que eso hoy día no pasa, no. Y dejó de pasar porque Inglaterra tuvo crecimiento económico. No, pero ahora siempre se da.
Tal vez como el país fue progresando y se fue cambiando todo esto, ya ahora vemos que son contados los trabajos de minas. No, hoy día no Pero se da. Los niños de 5 y 6 años no trabajan en las minas de Inglaterra. No, pero el trabajo de minas sí, es muy contado. Ah, bueno, pero son obreros adultos, Sí. eso, y con medidas de seguridad mucho más avanzadas que las de aquel entonces. Sí. El punto es que un niño de esa edad no debe estar trabajando en ninguna actividad, así lo establece la ley. Las primeras leyes Los derechos del niño.